Hoy vamos a hablar sobre las reacciones de formación de enlaces carbono-carbono, pero vamos a utilizar como compuestos de partida carbonilos alfa-beta insaturados que van a reaccionar dando adición de Michael y anilación de Robinson. Cuando hablamos de compuestos alfa-beta insaturados, estamos hablando de compuestos que tienen un grupo carbonilo y en el carbono alfa beta un doble enlace. Entonces tienen una particularidad que cuando yo miro sus estructuras resonantes y planteo una separación de cargas, la carga puede estar generalmente la negativa en el oxígeno y la positiva en el carbono carbonilo, o por resonancia, siendo que todos estos tres carbonos son sp2, también puede estar en el carbono beta. Entonces, si yo miro la resultante de estas tres formas de resonancia, lo que voy a ver es que en realidad yo tengo un sistema conjugado donde tengo la densidad de carga en el oxígeno y puedo tener densidad de carga positiva tanto en el carbono carbonilo como en el carbono beta. Entonces, estos dos puntos, estos dos carbonos, son carbonos electrofílicos. Es decir, que si yo los hago reaccionar con un nucleófilo, puedo tener dos sitios de acción, o con el carbono carbonílico o en el carbono beta. Si reacciona con el carbono carbonílico, se lo conoce como adición 1,2 y son las adiciones que vimos en la serie 5 al carbonilo. En cambio, lo que puede pasar es que reaccione adicionando en el carbono beta y acá voy a obtener una reacción diferente y eso se llama adición conjugada o adición 1,4. Bien, veamos cuáles son los mecanismos de la adición 1,2. En la adición 1,2 yo tengo mi compuesto, el ataque del nucleófilo ocurre sobre el carbono carbonilo, el par de electrones pi se desplaza hacia el oxígeno, obtengo un oxígeno con carga negativa y un carbono con tetraédrico. Después necesito un protón para protonar y obtener el compuesto neutro. Y el producto que voy a obtener es un alcohol con la funcionalidad que tenga el nucleófilo. Cuando trabajo con una adición 1,4, el nucleófilo ahora ataca sobre el carbono beta. El par electrónico pi entre el carbono alfa y el carbono beta se desplaza hacia el carbono alfa y el carbono carbonilo y el par electrónico sobre el oxígeno. Y el producto que voy a obtener es este, donde voy a tener un oxígeno con densidad de carga negativa, con carga negativa y un doble enlace carbono-carbono. Cuando lo protono, como hice en el caso anterior, el producto que obtengo es este, que si se fijan es un enolato. Un enol, perdón, pues está protonado. Esto tiene un tautomerismo con la forma cetónica y obtengo el cetón. Fíjense que si bien el ataque es 1,4, es decir, el nucleófilo ataca sobre el carbono 4, posición 4, no es el carbono 4, sino la posición 4 del grupo funcional, siendo, bueno, acá está al revés, 1, 2, 3, 4. La protonación ocurre sobre el oxígeno que está en el cuarto lugar, está a 4 átomos del punto de inicio. ¿Sí? Pasa que después ocurre el tautomerismo y pareciera que la adición es directamente sobre el doble enlace. Esto es importante porque no podría ocurrir directamente como ocurría con un alqueno común, el ataque directamente
sobre el doble enlace, ¿sí? Porque acá, a diferencia de los alquenos, yo tengo una separación de carga, tengo una distribución de carga específica y este doble enlace es electrofílico, no es nucleofílico como en el caso de los alquenos. Es importante esa separación. Bien, y otra cosa importante que yo tengo acá, cuando ocurre la adición, el producto que yo obtengo en realidad es un enolato. Para que ocurra todo esto y volver a obtener el grupo carbonilo, lo que yo necesito es protonar, ¿sí? Es por eso que cuando planteo estas reacciones voy a ver siempre dos pasos de reacción. La adición del nucleófilo y por otro lado la neutralización del producto. Bien, veamos algunos ejemplos. Acá tengo una cetona, en particular la acetona, que cuando yo la pongo en una mezcla de base y alcohol, lo que voy a obtener es el enolato. Por lo tanto, quien va a ser mi nucleófilo va a ser el compuesto carbonilo enolizable, ¿sí? Después, una vez que obtuve el enolato, voy a agregar mi carbonilo alfa beta insaturado para que ocurra la adición de Michael y en un tercer paso hago la neutralización, que puede ser con un medio ácido leve o directamente en agua. Y el producto que voy a obtener, fíjense, es un compuesto dicarbonilo. Acá planteo el mecanismo. Fíjense, en el primer caso voy a tener la acetona, voy a agregar una base y voy a obtener el enolato. Fíjense, recuerden que el enolato tiene formas resonantes donde tengo la densidad de carga negativa sobre el carbono alfa. Es importante que el compuesto que utilice sea enolizable, es decir, tenga hidrógenos ácidos en carbonos alfa al carbonilo. El segundo paso es el ataque de mi enolato, que es el nucleófilo, hacia el carbono beta del carbonilo alfa beta insaturado. Fíjense el movimiento de electrones y lo que voy a obtener es un producto donde voy a tener muchos más átomos de carbono y voy a tener un nuevo enlace formado, ¿sí? Voy a tener la parte que viene de la acetona, la parte que viene del carbonilo alfa beta insaturado. Y si se fijan, el producto que estoy teniendo de esta reacción, de esta adición, es un enolato. Entonces, para que obtener el producto final, lo que necesito hacer es neutralizar. Yo lo puedo hacer con agua o en un medio ácido leve, suave, ¿sí? Lo importante es que el contraión del medio ácido no sea nucleofílico y el enolato se va a convertir en el dicarbonilo. Veamos algunos ejemplos de estas reacciones. Esta que ya la habíamos visto recién, la acetona. Esta es la más sencilla, podríamos plantear. O podríamos tener, por ejemplo, a la butanona en terbutanol y terbutóxido, ¿sí? Acá la base que vamos a utilizar va a depender del tipo de carbonilo que tengamos y el tipo de enol que queramos obtener, ¿sí? El producto, fíjense que a diferencia del caso anterior, acá voy a tener una ramificación, ¿sí? Esto va a depender del enolato que nosotros obtengamos. Acá en este caso estoy suponiendo que voy a tener el enolato en el carbono 2, ¿sí? Perdón, 3.
Y después recuerden siempre el último paso de neutralizar estas reacciones, porque si no, en realidad lo que termino teniendo es un enolato. Fíjense, acá tengo el mismo, la acetona, pero ahora cambié el compuesto alfa beta insaturado, ¿sí? Y obtuve un dicarbonilo diferente. Ya vimos cómo obtener este compuesto a partir de una adición, una condensación aldólica, ¿no? Bien, acá planteo una nueva acetona como base y como nucleófilo, pero fíjense, está reaccionando con el mismo compuesto alfa beta insaturado, ¿sí? Acá está el carbonilo y acá está el alfa beta insaturado, pero en estos dos casos lo que cambia es cómo formé el enolato inicial. En este caso estoy con condiciones cinéticas y por lo tanto el enolato que se va a formar es en el carbono 6 y en este caso estoy trabajando en condiciones termodinámicas y se va a formar en el carbono 2. Por lo tanto, los productos que voy a obtener son diferentes, ¿sí? Bien, acá les planteo qué pasa cuando yo tengo la ciclohexanona, con cualquiera de las bases, no importa, porque acá no hay cinético y termodinámico, son todos iguales, con un alfa beta insaturado y formo agua. Se me forma este compuesto, que cuando yo lo miro, este compuesto tiene, es un dicarbonilo donde hay 5 carbonos entre los oxígenos. Esto permite que la reacción, como lo vimos en el caso de las autocondensaciones aldólicas, esto permite que la reacción autoaldólica reaccione. Y como está unido con un anillo, hace que la reacción sea mucho más rápida, ¿sí? Porque hay una cierta fijación de la simetría. Entonces, cuando yo tenga estos casos, lo que va a ocurrir es una reacción un paso más allá que involucra la autocondensación aldólica. Entonces veamos esta reacción cómo sería. Entonces, yo tengo mi ciclohexanona, la hago reaccionar con un carbonilo alfa beta insaturado, ocurre la adición de Michael y sin que yo pueda evitarlo, va a formarse un nuevo ciclo, ¿sí? Donde va a ocurrir la formación de un alfa beta insaturado nuevamente. Veamos cómo sería el mecanismo de esta reacción. Los pasos 1 a 3 son exactamente igual a lo que nosotros 1 y 2 son las adiciones de Michael, ¿sí? El paso 1 es la formación del enolato, el paso 2 es la adición de Michael, ¿sí? Y el paso 3 ocurre siempre en realidad, pero cuando tenemos solamente adición de Michael, al protonar el medio, no se ve. Acá todavía no protonamos. Entonces lo que puede ocurrir, de hecho ocurre, es que hay un equilibrio entre los distintos tipos de enolatos. Si bien en el enolato, en el carbono, acá, carbono 3 es un carbono secundario, está mucho más estabilizado que en este carbono primario, lo que ocurre es que cuando el enolato se encuentra en el carbono primario, si se fijan, yo giro esto y me da que se puede acercar fácilmente al carbono carbonilo de la hexanona. Entonces, si bien este no es el enolato principal o termodinámico, lo que sí puede ocurrir es que como este puede seguir reaccionando,
A medida que pasa la reacción, que vamos a ver ahora, este va arrastrando y desplazando el equilibrio hasta que todos los enolatos reaccionan por este mecanismo. Entonces, si bien no es el enolato termodinámico o más estable, sí es el que permite la reacción y por lo tanto es el que se va a terminar formando. No es que, podemos reaccionar, entonces vamos a convertirnos todo en esto, sino que es un desplazamiento del equilibrio a medida que ocurre la otra reacción. Bien, y la reacción es una adición aldólica intramolecular, ¿sí? Este enolato primario reacciona con el carbono carbonílico para dar la adición de aldólica. Luego, con el agregado de agua se forma el aldol y luego la condensación aldólica por eliminación de agua, que recuerden en el caso de las cetonas es lo que termina desplazando toda la reacción y convirtiéndola en favorable, ¿sí? En el caso de los aldoles, o sea, la adición aldólica en cetonas no está favorecida, pero con la condensación esta reacción se convierte en reacción completa. Entonces, sin necesidad de protonar, puede ocurrir la adición aldólica dentro de estas reacciones. ¿Cuándo va a ocurrir la anelación de Robinson? Cuando me lo permita la geometría, es decir, cuando yo tenga la posibilidad de formar ciclos de 5 o 6 carbonos por el nuevo dicarbonilo formado, ¿sí? Espero que les haya servido. Nos vemos en los ejercicios.